2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Le damos la bienvenida al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Río. Hoy viene acompañado de la doctora Lorena Quintana, quien es propuesta para acompañarlo en la fórmula presidencial, algo que deberá ser refrendado este fin de semana en el Congreso de este partido político. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Manini, comenzamos por usted. Bueno, ¿por qué la elección de la doctora Quintana para acompañarlo en la fórmula? Había también otros nombres en propuesta. Sí, para ser rigurosos, todavía falta la formalidad de la confirmación del Congreso de Cabildo Abierto que va a ser el próximo domingo. Hay otros nombres, todos ellos muy valiosos, según qué agrupaciones sean, proponen a veces otros candidatos. La doctora Lorena Quintana tiene la mayor cantidad de apoyos dentro de Cabildo Abierto, tiene una mayoría holgada de convencionales que seguramente el domingo la van a ratificar como compañera de fórmula, pero más allá de eso, Lorena tiene un profundo conocimiento y una historia de lucha en temas que para nosotros son centrales y que queremos que sean tema de debate en la campaña que se avecina. ¿Temas cómo? El tema de la adicción a las drogas, la problemática que hoy está llevándose puestas generaciones enteras. Ella tiene muchos años de trabajo en ese tema, es especializada en ese tema. El tema de familia, la defensa de la familia. Yo creo que el perfil de Lorena la hace una excelente compañera de fórmula para el momento en que esperemos en la campaña se entable debate de temas en serio, de temas que realmente le afectan la calidad de vida a la gente. El tema de las drogas realmente es uno de los temas centrales que hoy están afectando a nuestra sociedad y pensamos que el aporte de Lorena a la campaña va a ser muy, muy importante. Desde ese lugar, Quintana, entonces, ¿cómo se posiciona teniendo en cuenta que todavía el Congreso no ha resuelto? Bueno, con fe, con esperanza, creo que va a ser una fiesta el domingo, que va a ser un inicio de la segunda temporada de Cabildo Abierto y donde voy a estar como protagonista. Tengo esa esperanza. Es verdad que hemos tenido el acompañamiento de la mayoría de los convencionales y también mensajitos. Supera la mitad necesaria, ¿no? Sí, porque se han unido otros convencionales al apoyo de otros sectores. Entonces estamos confiados de que así va a ser y bueno, y el inicio de una nueva etapa para Cabildo Abierto y para mi vida sin duda. Manini, hay rispideces dentro de Cabildo, por lo menos así ha trascendido, ha tomado estado público de algunos sectores. En ese sentido, esta situación de presentarse junto a Quintana ¿no puede generar malestar a la interna de cara al domingo? Cuando no hay una definición todavía. Yo no mencionaría la palabra rispideces. Yo parto de la base que es un hecho que ella va a ser ratificada, hay una amplia mayoría que la va a ratificar. Es hasta lógico que agrupaciones que hasta hace poco estuvieron contendiendo en las internas hacia el 30 de junio, y bueno, justamente Lorena era parte de esa contienda porque ella lideraba una de las corrientes, de la media docena de corrientes que había en Cabildo. Bueno, el resto de esa media docena de corrientes también pretendían que fuera alguien de su corriente, el compañero de fórmula, y uno, bueno, indudablemente selecciona a aquella persona que uno piensa que le va a dar más aporte a la fórmula, más fuerza a la propuesta de Cabildo. Yo estoy seguro que esas rispideces, si cabe el término, se terminan el domingo inmediatamente después de la convención y a partir del lunes todos juntos, conscientes de que en la unidad está nuestra principal fortaleza, todos juntos vamos a trabajar para que nuestra propuesta le llegue hasta el último de los ciudadanos, que no se ahogue nuestra propuesta por falta de recursos, que no vengan otros con recursos infinitos a imponer sus propuestas y que no se escuche la nuestra. Nuestro gran desafío es que la gente sepa qué propone Cabildo Abierto en materia de drogas, y ahí Lorena va a ser fundamental, qué propone en materia de seguridad pública, en materia de familia, en materia de deudas, en tantos temas donde Cabildo Abierto ha hecho propuestas claras, muchas veces lamentablemente en solitario. Queremos que todos los uruguayos tengan bien claro cuál es la propuesta de Cabildo, qué es lo que defiende, qué es lo que entiende,
entiende, cuáles son las soluciones que aporta y que compare y que la gente vote, por supuesto, de acuerdo a su saber y entender. Quintana, usted viene de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, de hecho hemos hecho alguna entrevista por el programa Familias Fuertes, ahora ya derivó en otro programa. ¿Cuál es su aporte en ese concepto que traen a la mesa de combate a las drogas y de fortalecimiento de la familia? Vengo de trabajar más de 10 años en una policlínica comunitaria en Cerro Norte, en la puerta del Hospital Maciel, en una policlínica de adicciones en el Centro Coordinador del Cerro, en un programa que se llamaba Leros, que trabajaba con personas en situación de calle por consumo de sustancias. Por supuesto que una formación especial en el tema adicciones. Ahora desde la gestión viendo la posibilidad de cambiar cosas que no estoy de acuerdo, que se llevan adelante en Uruguay en materia de drogas. Entonces entiendo que es una oportunidad para que desde lo que viví, desde lo que aprendí, sí formándome, pero también acompañando a las personas, a las familias que tienen este problema en casa, ¿no? Que uno sin duda que cuando este problema está en casa lo mira de una forma bien distinta. ¿Con qué no está de acuerdo y qué pretendería cambiar de lo que se trabaja hoy en día en materia de adicciones? Cuando uno habla de prevención en adicciones hay dos paradigmas diferentes. Un paradigma que es el que se lleva adelante ahora, que es el que se continúa desde el gobierno anterior, que es el paradigma de la disminución de riesgos y daños. Ese paradigma dice, consumir lo que quieras, pero te disminuimos el daño que te hace la sustancia. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hacen en ese paradigma? Entregar bolsitas de agua en los bailes donde sabemos que van a consumir éxtasis. Hacen un cartel en la interbalnearia que dice, si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. Eso es un paradigma que dice, vamos a hacer que te haga menos daño. ¿Cuándo se crea ese paradigma? Cuando los consumidores de drogas parenterales utilizaban jeringas y se las compartían para consumir. Entonces se contagiaban de VIH. Ahí se crea el paradigma y se dicen, vamos a repartir jeringas, para que no, por lo menos, que no se contagien de VIH. Pero yo entiendo que uno no puede basar la política de prevención en eso. Porque nosotros tendríamos que buscar que cada vez sean menos los gurises que inician los consumos. Tendríamos que buscar que los gurises elijan no consumir. Tendríamos que buscar que cuando inicien sea a edades más tarde. Entonces nuestro primer planteo debería ser no, que no haya un consumo. Por supuesto que luego tenemos que hacer esa educación del riesgo que hay de consumir, ¿no? Creo que hay un ejemplo clarísimo en Uruguay que fue la política de tabaco de Tabaré. Tabaré decía, no hay que fumar. No decía, fuma pero ponele filtro. No, decía, no hay que fumar. Y lo decía en congresos de oncología, en congresos de salud y por supuesto que también al Uruguay. Entonces, nosotros tendríamos que basarnos en eso. Primero, educación. Primero, fortalecer la familia. Sabemos que cuando hay una familia atrás, un estudio en Montevideo en consumidores de cannabis 17 años que dice que si hay una familia atrás, que si sé dónde está mi hijo, quiénes son sus amigos, cuáles son sus sueños, el consumo es 6 veces menor. O sea, sabemos que fortalecer la familia es un factor de protección. Y cuando nosotros queremos que algo no ocurra, queremos que no consuman, ese es nuestro primer planteo, ¿no? Que no consuman. Nosotros tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo y de protección para que consuman. ¿Proponen entonces dar marcha atrás, por ejemplo, con la regularización de la venta de marihuana en farmacias? Nosotros proponemos cambiar el paradigma que hay hoy en políticas de drogas. Proponemos que primero sea educación, proponemos que podamos mostrar que hay una disminución del inicio de los consumos y retardo en la edad de inicio. Proponemos que haya oportunidades para los adolescentes. Sabemos que cuando un adolescente tiene sueños, metas, es parte de un grupo, forma parte de un grupo de deporte, de teatro, de arte, eso generalmente hace que ocupen su tiempo libre, ¿no? Conquisten su tiempo libre, es parte de un programa de prevención. Queremos que la familia sea fortalecida y los adultos tengan las herramientas para acompañar el desarrollo de sus hijos y los ayuden en ese desarrollo para que puedan elegir no consumir. Que el chiquilín sepa que si tengo un problema se lo puedo contar a mamá. ¿Y esto incluye o no revertir lo que ahora legalmente es posible, que es comprar marihuana en farmacia? Mira, si hubo algo que a mí me hizo decidir meterme en este mundo de la política cuando era una médica asistencialista, fue la ley de regulación del mercado de cannabis. Uno que trabajaba con el paciente en la policlínica, que veía esas situaciones continuamente, con el paciente en situación de calle. Cuando regulan el mercado del cannabis y me dicen que van a vender marihuana en farmacias, ¿no? El imaginario social de la gente cuando regulan a la misma vez la medicinal y la recreativa, ¿no? Entonces los chiquillos tienen el entrevero entre que me hace bien, lo venden en farmacias, es una plantita, es natural, ¿no? Sin duda que la disminución de la percepción del riesgo existió. Y nosotros los que hacemos política sabemos que lo que tenemos que hacer es aumentar la percepción del riesgo para evitar
el consumo. Entonces, lo mismo con el alcohol entonces, porque el alcohol también es una droga y se vende en cualquier lado, Sin ¿no? duda, bueno, pero no para menores de 18, pero está explicado que hace daño, ¿no? Pero todos sabemos que el alcohol puede causar cirrosis, demencia alcohólica, o sea, todos sabemos los riesgos del consumo del alcohol. Sin embargo, los riesgos del consumo de cannabis, que puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre. Sin embargo, es mucho más alto el consumo de alcohol que de cannabis, ¿no? En la población en general. Pero el consumo de cannabis tiene un tema en especial, y que es el que a mí más te diría que me preocupa. El cannabis produce algo en todos los que los consumen, es que no te permite estudiar. Y cuando vos hablas del derecho de consumir, capaz que te parás en un gurí de clase media que tenga derecho de fumar un porro. Y decís, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Por qué no puede tener derecho? Pero contame qué pasa con ese gurí de clase baja donde la única oportunidad que tenía de salir de la situación donde nació y donde vive era estudiar, ¿no? Y nosotros decimos, no pasa nada con el cannabis. Y comienza un consumo de cannabis que no le permite aprender, porque no permite guardar lo que yo estoy estudiando. Sin duda que no es el mismo derecho. ¿Dónde está el derecho realmente de ese chiquilín? ¿No? Entonces creo que sí, que hay un planteo en políticas de drogas que debemos de cambiar. Y bueno, y en Cabildo Abierto, uno de los temas que vamos a trabajar en esta campaña en especial y que vamos a proponer cambiar es el tema de las adicciones. ¿Qué pasa con ese concepto de familia que tanto se ha manejado? Usted ha hecho énfasis en ese programa del Ministerio de Salud Pública. Cuando se habla de familia, ¿qué concepción de familia? Mira, nosotros, y desde el Ministerio de Salud Pública, el programa Familias Fuertes, pero también personalmente, yo creo que tenemos que proteger a los niños. Y cuando nosotros hablamos de protección de niños y adolescentes, se dice que necesitamos a un adulto. Yo necesito un adulto. Referente. Un adulto que sea capaz de brindar buen trato, de dar seguridad, de ser sensible a las necesidades, de responder frente a las necesidades de ese niño. Se necesita un adulto. Si nosotros queremos cambiar la situación que hoy viven adolescentes en Uruguay, nosotros sabemos que el intento de autoeliminación, el pico más alto en Uruguay es de gurises de 15 a 19 años. No es en el adulto, son gurises los que están intentando quitarse la vida, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio de las historias clínicas de los chiquilines que se quitaron la vida los últimos 5 años en Uruguay. Y había un factor que estaba en todas las historias, no quiere decir que sea el causante, pero era la familia disfuncional, era la falta de ese adulto referente. Entonces va más allá. ¿Familia disfuncional o ausencia de adulto? Era familia disfuncional. Ellos traían el problema en casa, que no había comunicación en la familia, ¿no? Quizás el adulto está, ¿no? Pero hoy lo que se ha perdido es la comunicación. Nosotros hicimos un estudio con Familias Fuertes y nos mostraba que 8 de cada 10 gurises no se sentían amados y aceptados por sus padres, por sus referentes adultos, sea quien sea que lo está criando. Y 8 de cada 10 adultos no lograban tener una comunicación con su hijo. Sí, la comunicación de dale, vamos, lleva, trae, seguí, pero no la comunicación para saber qué siente, qué piensa, a qué le tiene miedo. No logran esa comunicación. Eso es lo que se ha perdido. Entonces va más allá de si está criándolo la abuela, la tía, va más allá. Es un adulto referente siempre. Es un adulto referente. Necesitamos... Se lo consulto porque también en algunas declaraciones y algunas entrevistas que ha realizado, usted es contraria al avance de la agenda de derechos. Y ahí, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Que es contraria a esa agenda de derechos. Sí, sí. Me gustaría, o por lo menos también, conocer un poco más de qué va un poco eso, si se refiere al tema matrimonio igualitario, si se refiere a ley trans, si se refiere a aborto, ¿a qué tipo de situaciones? Mira, yo creo que el primer derecho que tiene que tener un ser humano es el derecho a vivir. Entonces, si me querés preguntar, estoy a favor de la vida. El estar a favor de la vida hace que no esté de acuerdo con el aborto, que no esté de acuerdo con la eutanasia, ¿no? Porque estoy a favor de la vida. Aunque eso signifique, por ejemplo, que se hayan disminuido la cantidad de muertes prácticamente a cero de madres que intentan practicarse un aborto. Aunque eso signifique lo que tú me decís, es verdad, pero no teníamos esas cifras de muerte materna previo al aborto. Mira, yo creo que... Los abortos clandestinos existían y deben seguir existiendo. Y deben seguir existiendo, pero también existen otras cosas y no por eso las vamos a legalizar. Yo creo que lo primero a defender es la vida. Y la vida de un ser humano desde el vientre de la madre la tenemos que defender. Esa es mi postura. No es para pelearme con nadie. Entiendo que cada uno tiene que decir lo que piensa y defender lo que cree. Puede haber gente que esté de acuerdo conmigo y va a entender que en Cabildo Abierto hay referentes, y puede haber gente que piense distinto y entenderá que los referentes están del otro lado.
Sí, Manini, creo que es importante conocer con esto que venimos conversando, que de todo esto va a estar en el programa de Cabildo Abierto, con esta fórmula inminentemente aprobada. Va a estar incluido en el programa de Cabildo Abierto cambios legislativos a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo. Se prevé también cambios en la llamada ley trans, en el matrimonio igualitario. ¿Qué de estas propuestas en materia legal que se puedan concretar va a haber en el programa? Nosotros no estamos hablando de proponer ninguna ley que cambie lo que está aprobado y vigente hoy. Tenemos posturas, pueden no gustarnos determinadas leyes. Defendemos la vida desde la concepción. Está bien, es cierto que hay una idea de que se preserva la vida de la madre que estaba abortando en condiciones no deseadas y que había X cantidad de muertes por año, pero hoy hay 10.000 niños que mueren por año antes de nacer. Son vidas desde la vida. Lo que más se redujo fueron las madres adolescentes, ¿no? Niñas que muchas veces es fruto de un abuso sexual. Hay 10.000 vidas que no nacen y son vidas desde la biología, desde la ciencia, no desde la religión. Desde la ciencia son vidas. Lo decía el propio Tabaré Vázquez cuando vetó la ley de aborto. Pero no estamos previendo ningún tipo de ley o de derogación de ley en ese sentido. En el tema de adicciones sí, en nuestro programa figura que vamos a declarar la emergencia nacional en materia de adicciones de manera que se puedan concentrar los esfuerzos del Estado en atender esa problemática. Entendemos que es tal vez la más grave que vive nuestra sociedad, que afecta directamente en el tema seguridad, que es otro de los grandes temas que hoy afectan a los uruguayos. Tenemos que declarar una emergencia nacional en materia de adicciones para poder volcar todos los esfuerzos, las prioridades, los recursos necesarios para que esté la infraestructura, para la recuperación de adictos, para todas las políticas que hay que aplicar. No alcanza con los 20 millones que votamos en la rendición de cuentas. Capaz que se precisa 10 o 100 veces ese número, pero lo que tenemos que hacer es priorizar todas las políticas en un problema que se está llevando puestas generaciones enteras y que nos está condicionando el futuro del Uruguay. Prácticamente no hay familia que no tenga un hijo o un conocido cercano que está afectado por este tema, y a la familia se le viene la noche, es la impotencia, es un Estado que no da respuesta. Bueno, creo que eso es prioritario. Ahora, cambiar leyes que ya están... No, vamos a tratar de minimizar sexual, el daño de esas leyes. En materia de diversidad sexual, de orientación sexual, como ley trans, como el matrimonio igualitario. Nosotros nunca hablamos de derogar esas leyes, no hablamos y no vamos a hablar. Cabildo Abierto estuvo un candidato que era trans alcalde, tuvo un candidato a diputado que era homosexual públicamente, y nunca hubo problema, inconveniente, ni... Claro, esto se suma a lo que usted ya respondió, declaraciones de Domenech recientemente, hablando del ano masculino. Yo creo que lo primero que tenemos que respetar es el derecho de todos a decir lo que piensan de los temas. Ojalá todos hablaran con la franqueza y la frontalidad de Domenech y no midiendo si sus palabras van a generar tal o cual efecto, si son políticamente correctas o no. Nosotros en Cabildo tal vez sea un defecto y nos genere más problemas que beneficios, pero en Cabildo nos hemos acostumbrado a decir lo que sentimos. Bueno, Domenech dijo lo que siente. No necesariamente es la postura de Cabildo Abierto como partido, que como le vengo diciendo tenemos situaciones muy diferentes. Respecto a la religión, que también ha estado muy presente, usted, Quintana, ha hablado mucho acerca de la fe y demás. De hecho, le costó que el Ministerio de Defensa quitara el apoyo de alguna manera en el año 2020 con este programa de familias para fortalecer a las familias, por entender que había algún vicio religioso en estos programas. ¿Cómo se planta Cabildo ante eso? Porque desde el año 1917 Uruguay es un Estado laico. Sí, yo soy cristiana, no tengo ningún problema en poder decirlo. No, hay libertad de culto en nuestro país, religión. Es un país laico, como vos decís. Eso fue un malentendido que hubo con el Ministerio de Defensa. El programa Familias Fuertes no tenía nada de religión. El programa estaba estandarizado para América Latina y el manual primero que a nosotros nos llegó era un manual que se utilizaba en Perú, y habían algunos talleres
donde las familias, por ejemplo, traían diferentes ejemplos y en Perú podían traerlo más bien el ejemplo de que el escudo que protegía a la familia era la Fe en Dios, por ejemplo, y acá molestaba que eso se trajera, aunque te voy a decir que cuando implementamos el programa muchas familias lo trajeron, o sea, pero eso molestó y fue un malentendido. El programa no tenía absolutamente nada de religión, creo que a veces haber un prejuicio un poco con el tema, pero no fue así, no tenía religión. De hecho, el programa no tiene nada que viole la laicidad y ha avanzado y sigue avanzando en todo el país. No, le quería preguntar, Quintana, en materia, justamente lo que le preguntaba a Manini Ríos, en materia de derechos adquiridos en diversidad sexual, ¿cuál es su postura? Mira, yo creo que nosotros tenemos que defender a los niños y adolescentes. Yo personalmente creo que el adulto tiene libre albedrío y que puede elegir con sus gustos sexuales como quiera. Y que el adulto, nosotros no somos nadie para ir a juzgar al otro en lo que elige o deja de elegir. Creo que tampoco el Estado debería de meterse en los gustos sexuales y en la intimidad de la gente. Entonces, sí me planto en la defensa de los niños. ¿Qué quiere decir defender a los niños? Sí me planto en que yo no quiero que a mi hijo le digan que no nació hombre o mujer, que nació neutro, que es una construcción social, que es el sexo designado por el médico al nacer. Yo no comparto eso no es ciencia. ¿Quién dice eso? Eso no es biología, eso dice el Manual de Educación Sexual de primaria y secundaria de nuestro país. ¿Habría que levantar ese manual, en su opinión? Yo creo que sí. ¿No debería haber educación sexual? No, yo creo que así como no me pueden imponer, no puedo imponer lo que yo creo, ¿no? Soy cristiana y no voy a imponerle a nadie mi creencia, tampoco me pueden imponer ideas que yo no comparto. Y creo que el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos hay que respetarlo. Algunos estarán de acuerdo y no tendrán problema recibirlo, pero otros padres no, y ese derecho hay que respetarlo. ¿Qué pasa con la educación sexual, más allá de lo que ustedes entienden es ideología de género, que de alguna manera se ha metido en la sociedad? La pregunta es, hablábamos de aborto recién, son contrarios a ese tema. La pregunta es, ¿deberían los niños tener educación sexual para evitar situaciones dolorosas como un aborto, por ejemplo, a medida que van creciendo? Sí, por supuesto, que deberían. ¿De qué forma? Pero basado en la ciencia, no basado en ideas, no basado en construcciones sociales, no basado en ideologías, basado en la ciencia. Por supuesto que sí, un adolescente tiene que saber, una niña tiene que saber que hay lugares que son míos, que no me los tiene que tocar nadie, o sea, eso debe Desde ese lugar, Cabildo se planta firme que entiende que debe continuar ese tipo de educación. Manini. Nosotros no en ningún momento pusimos en discusión la necesidad de una educación sexual, pero como dice Lorena, con criterio, con sentido común y no funcional a una ideología que lo que busca es enfrentar al hombre con la mujer, lo que busca es dividir. Darle los insumos a esos niños, luego adolescentes que puedan tener sus herramientas para defenderse de una situación de abuso, de acoso. Venimos de situaciones en UTU que ayer repasábamos, de violaciones o denuncias de violaciones dentro de un centro educativo. Digo, porque también todo eso le ha dado herramientas a los adultos, a partir de que se hablan de estos temas, para evitar situaciones o detectar situaciones de riesgo. Comparto que se debe hablar este tema, comparto que tiene que haber una educación, pero no basado en ideología, una educación basada en ciencia. Y no tiene nada de ciencia decir que es un médico el que designa tu sexo. Eso no es ciencia, eso es ideología. Entonces nosotros nacemos de un sexo determinado. No es que mis padres decidieron decirme que soy nena, yo nací nena. Entonces, no estoy de acuerdo, creo que eso trae problemas de identidad. Creo que hay un tema en el desarrollo de la mente de los chiquilines. Señalan que muchas situaciones que se plantean dentro del consultorio es porque se le puso que era nena, nena, nena y él se sentía varón o la inversa, ¿no? Y a veces esos conflictos también traen problemas de salud mental en esos jóvenes. Sí, creo que hay un tema con el adulto y el niño, ¿no? Creo que hay un tema de cuidar el desarrollo y la salud mental de los niños. No hay una edad en la que todavía esos temas no deberíamos de traerlo, hay otra edad que sí, ¿no? Y creo que sí, por supuesto que estos temas son... Yo he tenido pacientes en el consultorio son temas muy delicados, que sobre dicen, todo odio mi menstruación. En esa agenda de derechos que se plantea se ha ido analizando en el correr de los años y del tiempo las situaciones de violencia, ¿no? Uno mira la población trans, es la que tiene
prácticamente menos vida por delante, Mira, acceso a la educación, al trabajo. Nosotros analizamos las historias de los últimos 5 años de suicidio y no había ningún trans. O sea, es verdad que hay un sufrimiento importante. Yo creo que las personas trans, tengo pacientes trans y me quieren, y soy su doctora, por las dudas, aclaro. ¿Tienen pacientes trans? Tengo pacientes trans y me quieren mucho y soy su doctora y los acompaño en el proceso. Y a veces veo y acompaño a alguien que sufre. Muchas veces veo y acompaño a alguien que sufre por lo que pasa con la sociedad, por cómo los miran los demás. Y yo entiendo que uno tiene que brindarse desde el amor, desde el acompañamiento, desde de acompañar la vida de los demás. Muchas veces con historias difíciles de vida, con historias desde niño, a veces con abusos sexuales, algunos otros no, pero digo, con historias bien complejas. Entonces, no es que uno entiende, yo entiendo que el amor tiene que estar de unos a otros más allá de sus decisiones, de su vida, de lo que estoy, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo que haya ideología en la educación de los niños. Yo no lo comparto. Marini, ya para cerrar una pregunta más de la órbita de lo político, ¿qué valoración tiene de esta decisión que tomó el comando de Yamandu Orsi en el Frente Amplio de no participar de paneles de debate o discusión cuando, bueno, estén en representación los otros candidatos a la presidencia por la coalición? Y bueno, son estrategias electorales, indudablemente sentirá que no le conviene participar de debates cuando él es uno y los demás son varios, que él piensa que lo van a atacar a él, pero realmente los encuentros que están previstos y de los cuales él se bajó, no se trata de debate, se trata de exponer cada uno lo que piensa. O sea, bueno. No queda en inferioridad de condiciones al ser uno y otros que, bueno, de alguna manera trabajan en colaboración. Y yo digo, son distintos partidos, que cada partido exponga lo suyo. Ahora va a haber un auditorio en determinados eventos que se va a quedar con la duda de qué piensa el candidato de un partido de la magnitud del Frente Amplio. O sea, que me parece que como que está rebajando un poquito la discusión o el planteo de ideas que debe tener esta campaña. Ojalá que esta campaña se canalice por los temas sustanciales de la gente y que la gente sepa lo que piensan todos los candidatos, no todos menos uno. Que sepa lo que piensan todos para poder comparar propuestas. Por ejemplo, en este tema que estamos hablando tan sensible de las adicciones y de la familia, bueno, ¿qué piensan los candidatos? ¿Qué piensa Orsi también? Que lo diga. No es un debate, no estamos hablando de... yo digo que la mayoría de los eventos, que yo también estoy invitado como estaba él, no están planteados debates, sino exponer durante 5 minutos qué piensa sobre ese tema. Muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes. Gracias.